La segunda carta a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo poco tiempo después de haber enviado la primera carta. Pablo aún se encontraba en Corinto, aún estaba con Silvano y con Timoteo, y Pablo escribe a los hermanos probablemente entre los años 50 y 52 después de Cristo. Al parecer fueron unos 6 meses después de la primera carta cuando Pablo se ve en la necesidad de escribir esta segunda. Todo parece indicar que el apóstol recibe nuevamente noticias respecto a la situación de la congregación en esa ciudad y, al parecer, algunas de esas noticias eran algo preocupantes. Por eso Pablo escribe nuevamente a los hermanos con 3 propósitos principales. El primero de ellos era seguir animándoles a que continuaran, ¿verdad?, adelante, firmes en la fe, porque ellos estaban sufriendo persecución. El segundo propósito era corregir algunas confusiones relacionadas con el día del Señor, con la segunda venida de Cristo Jesús. Y el tercer propósito tenía que ver con amonestar a ciertos hermanos que estaban viviendo de una manera desordenada allí en la iglesia. Esta carta, hermanos, comienza de la siguiente manera. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En estos versículos que leemos aquí, hermanos, encontramos algo creo que es muy admirable de esta congregación. Humanamente tal vez esperaríamos que una iglesia que es perseguida, una iglesia que está pasando por una tribulación de este tipo como era en Tesalónica, se debilitara. Que de alguna manera estas pruebas apagaran el ánimo de los hermanos o que el temor los hiciera retroceder y abandonar su vida espiritual, su vida cristiana. Pero por lo que vemos aquí, por lo que Pablo escribe, está sucediendo todo lo contrario. ¿Sí? Podemos ver que la fe de los hermanos seguía creciendo. Y dice Pablo que el amor entre ellos abundaba más y más. Su perseverancia era tan notable que Pablo habla de ellos, yo veo como con orgullo, ¿verdad?, ante las demás iglesias, las demás congregaciones del área, porque ellos eran un ejemplo de fe y de paciencia en medio de la tribulación. Sin embargo, al observar la perseverancia de esta iglesia, yo creo que surge una pregunta importante en nosotros. ¿Cómo podía Pablo estar tan seguro de que el sufrimiento de esos hermanos no era inútil y que tampoco significaba que Dios los había abandonado? Bueno, la respuesta comienza a partir del versículo 5. El apóstol Pablo dirige ahora la mirada de los hermanos tesalonicenses hacia la justicia de Dios. Sí, Pablo les deja muy en claro que Dios hará valer su justicia divina. Vamos estudiando, hermanos, esta primera lección. La segunda carta a los tesalonicenses, ahí puse primera, es segunda a los tesalonicenses, solamente consta de 3 capítulos. Vamos viendo en esta mañana el capítulo 1 de esta carta. Y yo le he titulado La revelación gloriosa del Señor. La revelación gloriosa del Señor, que creo que es el punto principal en el capítulo 1. Bueno, esta revelación gloriosa del Señor, algo que podemos ver, es que manifestará la justicia de Dios. Dice el versículo 5, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, el cual asimismo padecéis. Hermanos, algo importante que los hermanos en su difícil situación necesitaban recordar es que Dios es justo.
Hay muchos atributos divinos que pudiéramos enfatizar de nuestro Dios, pero aquí Pablo hace hincapié en la justicia de Él. Dios es justo. Nunca nos olvidemos de esto. La paciencia y la fe que mostraban los hermanos en la tribulación era, según el apóstol Pablo, demostración del justo, de la justicia de nuestro Dios, del justo juicio de Dios. Es decir, que la situación que ellos estaban experimentando era algo que no pasaba desapercibida a los ojos de Dios. En el cielo era conocida la fe, la paciencia de ellos en este sufrimiento, en esta tribulación, en esta persecución que estaban experimentando. Dios estaba viendo su fidelidad y un día Dios iba a hacer justicia a lo que ellos estaban viviendo. Dios, hermanos, sabía que ellos sufrían y sufrían no por hacer lo malo, sino por ser cristianos y por predicar el evangelio. Y esto, repito, no pasaba desapercibido a los ojos de nuestro Dios. A veces, algunos siguen a Dios mientras todo marcha bien, mientras su vida es una vida de bonanza, de prosperidad, de salud, donde todas las cosas pues son buenas y agradables y bonitas. Pero cuando llegan a la vida de tales personas o hermanos, por ejemplo, el rechazo, la oposición, o las pruebas, la tribulación, entonces lo que sucede es que algunos de ellos retroceden y abandonan su vida cristiana. Pero los tesalonicenses, en cambio, ellos permanecían firmes en la persecución, demostrando que eran dignos del reino. Eran dignos del reino de Dios. Continúa Pablo diciendo en el versículo 6 lo siguiente. Versículo 6 y la primera parte del 7 dice así: porque es justo delante de Dios. Y continúa Pablo haciendo hincapié en la justicia divina. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Hermanos, en primer lugar, aquí podemos ver que Dios no es indiferente hacia el mal, como hemos dicho. Dios, hermanos, no voltea su mirada hacia otra parte. Dios está al tanto de todo lo que sucede con sus hijos, con su iglesia. A veces parece como que los injustos triunfan, mientras que los fieles a Dios sufren. A veces parece como si Dios estuviera del lado de los malos y estuviera en contra o hubiese olvidado a los que hacen su voluntad. Pero Pablo dice que no es así. La Biblia, hermanos, enseña repetidamente que el juicio de Dios va a llegar. Tal vez a la vista de algunos como que se tarda, pero dice aquí claramente que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Sí, hermanos, Pablo no les dice a los hermanos: miren, si ustedes están sufriendo, si los persiguen, si los vituperan, si les hacen mal, respondan de la misma manera, rebélense, vénguense. Pablo no dice así. Pablo les recuerda que la justicia final le pertenece al Señor. Sí. Dijo Dios: mía es la venganza, yo pagaré. Yo pagaré, dice el Señor. No nos toca a nosotros. Le toca dejar en manos de Dios que Él lleve a cabo su juicio. La expresión "es justo delante de Dios" significa que el juicio contra los perseguidores no sería un acto exagerado, sería más bien un acto completamente merecido desde el punto de vista de Dios. No nos toca a nosotros, hacer juicio contra ellos, ni tomar represalias contra ellos, pero ante Dios es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es perfectamente válido. Y Dios lo va a hacer. Dios lo hará. Aquellos que están causando dolor al pueblo de Dios no van a quedar impunes eternamente.
un día darán cuentas a Dios. Pero si se fijan, Pablo también dice en este verso, en el verso 7 particular, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Es decir, hermanos, que cuando el Señor venga por segunda vez, no solamente va a venir a traer juicio contra los perseguidores o contra los rebeldes hacia Dios, sino también va a venir a traer reposo para su pueblo, para sus hijos. Y esa es una hermosa promesa que también forma parte de la justicia de Dios. ¿Sí? Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, pero también es justo delante de Dios traer reposo a sus hijos que sufren. Es lo que dice aquí la Escritura, hermanos. La vida cristiana puede estar llena de muchas lágrimas, de dolor, de tristeza. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que el sufrimiento del pueblo de Dios no es eterno. Llegará un día cuando Cristo traerá reposo completo, reposo perfecto a los fieles, a los que se han esforzado en su vida, a los que han sufrido pero se han mantenido haciendo la voluntad de Dios. Un día habrá reposo para los tales. Y ese reposo implica un alivio completo, descanso, liberación definitiva de cualquier clase de aflicción de este mundo. ¿Sí? Daros reposo con nosotros, dice el apóstol Pablo. Es una hermosa promesa que definitivamente todos anhelamos un día poder disfrutar. Y así será, amados hermanos. ¿Por qué dice Pablo daros reposo con nosotros? Bueno, porque Pablo también tenía esa misma esperanza. Igual que Silvano, igual que Timoteo, igual que todos sus compañeros y todos los hermanos que de una u otra manera padecían y sufrían por causa de Cristo y del Evangelio. Anhelaban ese reposo también. Por eso dice, daros reposo juntamente con nosotros. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Todos debemos esperar con ansia ese día glorioso cuando Cristo regrese y haga justicia y también traiga descanso eterno a su pueblo. Pero otra cosa, hermanos, que nos enseña la revelación gloriosa del Señor, es que esta será para juzgar al mundo. Dice Pablo en el siguiente verso, bueno, en el mismo verso 7, pero la segunda parte del verso, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Sí, estas cosas van a suceder cuando Cristo venga. Y estas palabras aquí en esta parte del verso 7 presentan una escena majestuosa, una escena poderosa y llena de gloria. Hermanos, el mismo Cristo que vino humildemente al mundo, que un día nació en un pesebre entre los animalitos, que fue rechazado, que fue despreciado por la gente y que fue crucificado, un día va a regresar, va a venir por segunda vez, pero vendrá lleno de gloria, de poder y de autoridad. Su segunda venida va a ser muy diferente a la primera. La palabra manifestarse, que utiliza aquí el apóstol Pablo, implica revelación visible, implica aparición clara y pública. Es decir, que la segunda venida de Cristo Jesús no va a ser un evento misterioso y secreto, algo a escondidas que mucha gente no se va a dar cuenta, como algunos por ahí enseñan. Cuando Cristo venga, dice que va a ser una manifestación. Será manifestado, será visible, será, hermanos, una venida gloriosa que todo mundo verá. El Rey de Reyes venir en las nubes del cielo y acompañado, hermanos, dice aquí, por los ángeles de su poder. Cristo Jesús vendrá con las huestes celestiales, rodeado de ellos,
vendrá a hacer justicia a este mundo. Hermanos, el Señor no va a regresar en debilidad, no va a regresar en humillación como fue su primer venida. El Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, pero rodeado de la gloria celestial y acompañado por los ejércitos del cielo. Sí, así es como vendrá. Y no va a tocar suelo. En las nubes del cielo nosotros vamos a recibirle. En Mateo 25, verso 31, dijo Cristo, estando en su ministerio: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús ya lo había dicho. Esto que dice Pablo, que vendrá con los ángeles de su poder, el Señor ya lo había dicho. Con todos los ángeles vendrá en su segunda venida a traer juicio sobre el mundo. Toda la creación verá que Jesucristo verdaderamente es Señor. Si hoy hay quienes dudan, si hoy hay quienes le rechazan, quienes le dan la espalda a Jesús, quienes le tienen en poca estima, en aquel día toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Dice en el versículo 8 que cuando Cristo venga con los ángeles de su poder, dice el apóstol Pablo, que vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A eso va a venir. Él va a traer juicio divino sobre el mundo desobediente, sobre aquellos que rechazan. Dice aquí que no conocen a Dios y que tampoco obedecen al evangelio de Jesús. Amados hermanos, en la Biblia el fuego frecuentemente representa la santidad, representa también el juicio y también la presencia majestuosa de Dios. Hoy en día muchas personas en este mundo hacen burla del juicio de Dios. Hacen burla de la venida de Cristo. Hacen burla del fin de este mundo. Piensan que es cosa de broma. Piensan que simplemente es una fábula, un invento para infundir temor en las personas. Pero esta es la pura realidad. El Señor Jesucristo así lo dijo. Los apóstoles así lo enseñaron. Las sagradas escrituras inspiradas por Dios así lo revelan. Jesús va a venir por segunda vez. Y dice aquí que va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, llegará un día cuando Cristo juzgará al mundo y lo hará con justicia. Sí. ¿Sobre quiénes vendrá en llama de fuego? Bueno, los que no obedecen a Dios en primer lugar. Y cuando dice aquí el apóstol Pablo, los que no obedecen o los que no conocen a Dios, no se refiere simplemente a personas que nunca escucharon del nombre de Dios o que religiosamente no conocieron ciertos datos respecto a quién es Dios. En la Biblia, conocer a Dios significa estar en comunión con Él. Significa reconocer su autoridad. Significa someterse a su voluntad. Esos son los que conocen a Dios. Por lo tanto, hermanos, los que no conocen a Dios son los que viven alejados de Dios, rechazándolo y permaneciendo en rebeldía contra Él. Esos son los que no conocen a Dios. Y puede decir la persona, no, yo sí conozco a Dios y yo sé que hay un Dios, sí. Sí sabes, pero sigues viviendo en rebeldía hacia Él. Sigues viviendo una vida alejada de Él. Sigues rechazándole una y otra vez. No conoces a Dios en verdad. No le conoces. Y luego de la mano con no conocer a Dios está el no obedecer al evangelio. Y esto es consecuencia de lo anterior. Si es rebelde, si vive alejado de Dios y le rechaza, lógicamente
no obedece al Evangelio de Jesús. Y hermanos, el Evangelio no solo es información que debemos de escuchar. El Evangelio es un mensaje, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, es un mensaje que debe de obedecerse. El Evangelio se obedece. Todo mundo lo puede obedecer y Dios quiere que lo obedezcamos. Muchos creen que basta con conocer algunos datos, cierta información acerca de Jesús, pero el Evangelio exige, el Evangelio demanda una respuesta de cada individuo. El Evangelio, hermanos, exige fe. El Evangelio exige arrepentimiento. El Evangelio exige confesión con nuestra boca. El Evangelio exige bautismo, ser sumergido con Cristo. El Evangelio exige fidelidad, perseverancia, obediencia completa a nuestro Dios. No es nada más oír un sermón. No es nada más leer un mensaje respecto a que Jesús vino y murió por nosotros. El Evangelio demanda de usted y de mí obediencia absoluta a la voluntad del Señor. No obedecer el Evangelio es algo sumamente grave. No obedecer al Evangelio, que es el mensaje de salvación que Dios ha dado al mundo por medio de Jesucristo, es terrible. Porque no hay otra forma en que el ser humano pueda ser salvo. No hay otra forma de que el ser humano pueda llegar a Dios y estar en la casa del Padre eternamente, como Cristo lo dijo, si no es a través de la obediencia al Evangelio. Al obedecer al Evangelio, declaramos a Cristo como nuestro Señor. Declaramos que por el resto de nuestros días le obedeceremos, le serviremos, haremos su voluntad. Al obedecer al Evangelio, Dios ve la sangre en la cual somos lavados y Él perdona todas nuestras iniquidades y nuestras faltas. Al obedecer el Evangelio, Dios nos declara justos, aun cuando somos culpables de muchos pecados, pero Dios nos declara justos. Él nos justifica, Él nos santifica, Él nos purifica. Al obedecer al Evangelio, el Señor nos añade a su iglesia, a su pueblo, donde están todas las bendiciones espirituales que el Señor prometió. Al obedecer al Evangelio. Por eso es cosa terrible que la gente conozca el Evangelio, lo escuche el Evangelio, pero no lo obedezca. El Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecen. Cuando una persona desobedece al Señor, desobedece este mensaje de salvación, en realidad está rechazando la autoridad de nuestro Dios y está rechazando el único medio de salvación ofrecido por Él. El único medio que Dios ha dejado para usted y para mí es Cristo Jesús y la obediencia a Él a través del Evangelio. No hay más. No hay otra forma. Dice en el versículo 9, los cuales ¿quiénes? Los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio, ¿qué pasará con ellos? Dice el verso 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, este es uno de los textos bíblicos más serios de todo el Nuevo Testamento. Estas palabras que dice Pablo aquí no deben entrar por un oído y salir por otro. Estas palabras, hermanos, debemos respetarlas. Debemos leerlas solemnemente.
Es terrible lo que dice aquí. Pero es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo delante de Dios, hermanos, una pena de eterna perdición para quienes rechazan el Evangelio y rechazan a Dios. Es justo. De esto está hablando aquí la Escritura, el apóstol Pablo, de la justicia de Dios. A eso va a venir Cristo en llama de fuego. Y esta será la pena. Una pena terrible para tales personas. La eterna perdición no se refiere a aniquilación. Por ahí algunos grupos religiosos enseñan que el hombre que simplemente vive en rebeldía con Dios va a ser aniquilado. Dejará de existir. Ya no sabrá más. La Biblia enseña algo diferente. Habla de una perdición, no por unos cuantos días, no por un mes ni por un año. Eterna, dice aquí. Eterna perdición. Separados de Dios completamente, separados de la gloria de su poder, de cualquier bendición, de las que hoy gozamos en este mundo. Dios hace llover sobre buenos y malos, hace salir su sol sobre justos e injustos. La gente aún más perversa de este mundo, de una o de otra manera, goza de bendiciones de Dios. Todo eso se va a acabar. Todo. Y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que ese castigo va a ser eterno. Y va a ser la consecuencia de una vida de pecado y de haber rechazado a Dios y a su palabra. Pero, hermanos, muchas personas ya no quieren escuchar hoy acerca del juicio, del castigo eterno, de las consecuencias del pecado, pero el mismo Evangelio que habla del amor de Dios también advierte, y advierte mucho, acerca de la condenación eterna. La gente dice, háblame del amor de Dios, de lo bueno que es Dios, y hablamos de ello. Y Dios es tan bueno que envió a su Hijo Jesús y permitió que muriera y lo mataran para usar su sacrificio, su vida, como expiación por los pecados del hombre. Dios nos ama. Y el problema no es Dios, el problema somos nosotros que no amamos a Dios. El problema es el ser humano que le rechaza y rechaza la salvación que ofrece gratuitamente Él ofrece para todos. Hermanos, Jesús repetidamente habló acerca de esta realidad. Cristo Jesús durante su ministerio habló del fuego eterno. Jesucristo habló del lloro y el crujir de dientes. Jesucristo habló de un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El Señor Jesucristo habló de esto. Nadie de los escritores en la Biblia habló más acerca del castigo eterno que el Señor Jesucristo durante su ministerio. El Señor Jesucristo advierte a las personas, y los apóstoles también lo hacen de la misma manera. Jesús va a venir un día y va a venir a juzgar al mundo. Hoy muchas personas viven alejadas de Dios y ni siquiera les quita el sueño, les preocupa su condición espiritual. Pero llegará el día cuando comprenderán demasiado tarde lo terrible que será estar separados de Dios y sufriendo este castigo terrible por toda la eternidad. Por eso este mensaje no solamente debe de producir temor en las personas, que debe de hacerlo, y debemos temer a Dios, porque dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero también debe de producir un sentido urgente de obedecer a Dios, de arrepentirse de los pecados, de confesar a Cristo, de ser bautizado y vivir una vida para agradar a Dios. Con prontitud debiéramos de actuar al conocer lo que la palabra de Dios advierte respecto a la venida de Cristo, y más sabiendo que su venida será como la de un ladrón en la noche sin previo aviso. Continúa en el verso 10.
Dice Pablo, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, dice el apóstol Pablo. Es decir, que el regreso de Cristo no será solamente día de juicio, también será un día de gloria para todo su pueblo, para los que forman parte de su reino, de su iglesia. El mundo desprecia a los creyentes muchas veces. Los tacha a veces de extremistas religiosos, de fanáticos. Los considera débiles, anticuados, insignificantes a sus ojos. Pero llegará el día cuando Cristo será glorificado en su pueblo y su pueblo glorificado a través de Cristo Jesús. Hermanos, un día veremos al Señor en toda su gloria. Y entonces, como aprendimos en la primera carta, estaremos para siempre con el Señor. Estaremos para siempre con Él. Por eso Pablo dirige la mirada de los hermanos de Tesalónica hacia la venida de Cristo. Y todos nosotros debemos enfocar también nuestros ojos hacia ese día glorioso, maravilloso. Cuando los creyentes, hermanos, cuando los creyentes seamos glorificados, seamos transformados, recibamos el reposo, seamos llevados a la gloria con nuestro Señor en las nubes hacia el cielo. Cuando el creyente, hermanos, recuerda este día glorioso, creo que encuentra fuerzas para poder permanecer fiel a Dios, aún en medio de la tribulación. Hay muchas cosas que podemos sufrir. Tal vez hoy aquí en los Estados Unidos no tenemos ese problema que había en Tesalónica, de que se persiga a los cristianos por ser cristianos, por adorar a Dios, por predicar el Evangelio. Pero hay muchos desafíos en este mundo que traen dolor, que traen sufrimiento, tristeza a la vida de los creyentes. Pero cuando Cristo venga, todo eso se va a acabar. Ya no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber lágrimas, no va a haber clamor, no va a haber... Todas esas cosas habrán quedado en el pasado. Una nueva vida se nos ha prometido con Cristo Jesús allá en el cielo. Y a eso va a venir Jesús también cuando venga por segunda vez. Pero la revelación gloriosa del Señor también nos exhorta a vivir como es digno de ese llamamiento. Dice el versículo 11 y 12, los dos versículos finales de este primer capítulo, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y bueno, aquí vemos cómo Pablo termina este capítulo mostrando cómo debe de vivir la iglesia mientras espera ese gran día. Y es que la esperanza de la venida de Cristo, hermanos, no debe de llevarnos a la pasividad. La esperanza de la venida de Jesús no debe de llevarnos al descuido espiritual. Al contrario, debe de motivarnos, debe de impulsarnos a vivir más fielmente para Dios. Cuando dice aquí Pablo y utiliza la palabra llamamiento, él se está refiriendo a ese llamado que Dios nos hizo a través del Evangelio y que un día decidimos obedecer. Un día. Tal vez hace años ya para algunos de nosotros. Y esto es importante porque muchas personas quieren las bendiciones del Evangelio, pero no desean una vida transformada. No desean cambiar sus hábitos, las cosas a las cuales están tan acostumbrados y que tanto les encanta, pero que no son buenas a los ojos de Dios. Y hay quienes están tan aferrados a ello que rechazan obedecer a Dios, que rechazan el Evangelio. Sin embargo, repito,
El Evangelio de Jesús exige un cambio en nuestra manera de vivir. Los que ya obedecimos ese Evangelio, tenemos que esforzarnos por llevar una vida correcta a los ojos de Dios. Él quiere que vivamos como es digno de nuestro llamamiento, apartados del pecado, que llevemos vidas santas, que andemos de manera tal que honremos a Dios en todo lo que hagamos, en lo que decimos, en nuestro carácter, en toda nuestra forma de vivir, que honremos y glorifiquemos a nuestro Dios. Dice Juan en la primera carta, capítulo 3, verso 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor es puro, Él es santo, Él es bueno. Así debemos de ser también nosotros, porque tenemos esta esperanza, porque hemos sido llamados por el Evangelio, llamados a vivir una vida diferente y a una esperanza que el mundo no tiene. Así que el propósito más alto de la vida cristiana es glorificar a Cristo. No vivimos nosotros para exaltarnos a nosotros mismos, para glorificarnos a nosotros mismos. Vivimos para que Cristo sea honrado a través de nuestra vida y a través de nuestra obediencia. Cuando la iglesia permanece fiel, podemos decir que vive sanamente y persevera en medio de las pruebas. El nombre de Cristo es honrado y es exaltado delante del mundo. El Señor así lo ve y así lo siente. Y esa es la realidad, amados hermanos. Así que concluyendo este capítulo 1 de la primera carta, podemos preguntarnos: ¿estamos realmente preparados para la venida de Cristo Jesús? Todos los presentes, todos los que estamos aquí en esta mañana congregados, reunidos, que hemos orado, que hemos cantado y que hemos escuchado también esta enseñanza de la palabra de Dios, ¿estamos preparados para la venida de Cristo? ¿Ya todos aquí hemos obedecido al Evangelio? ¿Estamos viviendo dignamente del llamamiento, en ese llamamiento que hemos recibido? Ojalá que sí. Ojalá que seamos dignos del llamamiento de Dios. Y si no lo somos de alguna manera, pues arrepentirnos de corazón y cambiar y tratar de vivir en santidad a los ojos de Dios y delante del mundo. Y si usted, amigo, no ha obedecido al Evangelio de Cristo, hágalo en esta mañana, porque Cristo tarde que temprano va a venir en llama de fuego para traer retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio. Obedézcalo. En sus manos está la oportunidad de hacerlo en esta mañana. No hay nada que se lo impida. Al contrario, nosotros le animamos, le motivamos, y Dios a través de su palabra le está invitando también. En pantalla está el plan de salvación que el Señor Jesús dejó establecido. Si alguien en esta hora cree de todo corazón en Cristo como el Hijo de Dios, está arrepentido de sus pecados y está dispuesto a confesarle, le invitamos a que lo haga. Confiese a Cristo y sea bautizado y goce de las bendiciones que el Señor prometió. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Hay alguna persona, algún amigo? La invitación es para usted. Le invitamos de todo corazón. Vamos a cantar un himno y a través de este himno seguimos reiterando la invitación del Señor. Gracias a todos. Que Dios les bendiga.